Acoger y cobijar, un podcast de la Corporación Yequén sobre la cultura del acogimiento. Les damos la bienvenida a este primer capítulo de Acoger y Cobijar, un podcast de la Corporación Yequén, en lo que a lo largo de 10 episodios abordaremos diversas temáticas de la cultura del acogimiento familiar en nuestro país, con invitados expertos y familias que han participado de nuestros programas a nivel nacional. La Corporación Yequén surgió como una iniciativa por parte de grupos profesionales del área social en el año 1991, como respuesta a la grave situación que afectaba a la población infanto-adolescente de la octava región, específicamente en la ciudad de Chillán, y fue acreditada ante el Servicio Nacional de Menores el año 1993, convirtiéndose en una importante organización que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y niñas a través de sus diversos programas. En este podcast en particular exploraremos el trabajo que realiza la Corporación Yequén en el ámbito del acogimiento familiar y la familia recogida en Chile, y para eso contamos con tres invitados muy especiales que nos responderán a la pregunta de ¿por qué se necesitan familias de acogida? Nuestra primera invitada es Fernanda Huerta, trabajadora social con postítulo en Trabajo Social en Niñez, Adolescencia y Familia en Contexto Judicial y diplomada en Salud Mental y Psiquiatría, y es parte de nuestro programa FAE Ayun de Rancagua con 8 años de experiencia, trabajando directamente con niños y niñas que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. También nos acompaña Cristian Lillo, quien es psicólogo con 15 años de experiencia en programas de la línea de protección y responsabilidad penal de adolescentes, diplomado en psicoterapia breve y diplomado en abordaje terapéutico en psicopatología infantil y del año 2022, es parte de nuestro equipo y programa FAE Ayud Temuco. Y por último, dar la gracia y bienvenida a Carlos Mazal, que es psicólogo clínico y coach, y también asesor de programas de cuidado alternativo y familiar y prevención focalizada de nuestra corporación, y además será parte del elenco permanente de este programa. Así que le doy la bienvenida a todos, a todas y a ustedes tres para que empecemos con esta conversación con la pregunta ¿por qué se necesitan familias de acogida? Hola, muchas gracias, Gonzalo. Hola, Cristian. Hola, Fernanda. Y estamos en un contexto en donde sabemos que el tema de las familias de acogida y la cultura de acogimiento ha ido aumentando exponencialmente en la oferta, ¿cierto? De lo que era antes Sename a lo que es ahora Mejor Niños también, como una de las prioridades. Está puesto de hecho está en la política nacional de la infancia, el poder ofrecer el tema de cuidado alternativo. Pero la pregunta es esta, ¿de dónde nace? ¿Por qué es tan importante poder contar con familias de acogida? ¿Qué pasa con esas niñas? ¿Qué nos pueden contar, Fernanda, Cristian? Hola, buenas. Se espera que cuando desarraigamos a un niño de su hogar, ¿cierto? De su núcleo familiar, lo podamos insertar en un lugar protector, ¿cierto? En donde se logre satisfacer necesidades básicas y mayormente afectivas, que son en donde una familia de acogida puede desarrollar un papel importante, ¿ya? Se espera que un niño no tenga que pasar por un sistema de institucionalización, ¿ya? Y que esto se logre desarrollar en un núcleo que sea parte de su familia, ojalá extensa, que sería como la parte más próxima, ya sea porque pudiese existir un vínculo, una cercanía, una relación, a diferencia de un sistema que viene siendo algo nuevo para un niño, niña o adolescente, un sistema un poco desconocido, ¿cierto? Entendiendo que ya separarlo de su familia puede generar una situación compleja, insertarlo en un lugar desconocido agudiza aún más su situación emocional, ¿cierto? Su desarrollo. Yo, sumando eso, yo creo que es importante el por qué se necesitan familias de acogida principalmente, porque todos tenemos la concepción de que niño, niña y adolescente se desarrolla de mejor manera en un contexto familiar. Yo creo que es la intencionalidad de mantener a cualquier niño, niña, adolescente que ha sido gravemente vulnerado a sus derechos, porque eso es lo que lleva a que un niño tenga que ser separado de su familia de origen. Y también con el concepto que tienen de alguna manera las líneas programáticas de ese trabajo permanente para que el acogimiento familiar ojalá sea temporal. Yo creo que eso es fundamental, que permita también tener un trabajo con las familias de origen. Como decía Fernanda, aquí creo que el contexto más protector
para un niño, niña, adolescente es un contexto familiar, no así el contexto residencial más allá de los avances que han tenido, pero para poder subsanar y mantener un ambiente no solo de sus necesidades básicas, sino, como bien decía Fernanda, mantener un apoyo y un acogimiento que también tiene que ser emocional, tiene que ser planteado desde el afecto, desde el cariño, desde niveles de atención que sean relevantes. Y yo creo que eso es lo que permiten las familias de acogida independiente en su origen, ya sea familias de acogida extensas o externas. En base a eso, ¿en qué momento considerado que hay una vulneración de los derechos de los niños, niñas? Es relevante señalar que cualquier transgresión a los derechos de los niños se va a constituir como una vulneración de derechos. Esto se reconoce en la Convención de los Derechos del Niño, ya en donde cada Estado debe prevalecer que no se ocurran estas situaciones de vulneración, ¿ya? Reconocemos que una vulneración de derechos está asociada, por ejemplo, a un maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual, o lo que se repite en la mayoría de los casos, el tema de las negligencias parentales, en donde el sistema parental no logra dar respuesta a necesidades a veces básicas, mínimas, como en aspectos de educación, de salud, cuando los niños comienzan a ausentarse del sistema escolar, cuando no contemplan sus controles de salud y vacunas al día, ¿ya? Ahí visualizamos que está ocurriendo una situación compleja a nivel individual, en donde los adultos no están logrando desarrollar su rol parental. Claro, yo creo que ahí sumar al tema de las vulneraciones de derechos no necesariamente son constitutivas de delito. ¿Ya? Evidentemente hay algunas vulneraciones de derechos que son graves, pero cuando hablamos directamente de familias de acogida, las vulneraciones de derechos que sufren o que han sufrido los niños que ingresan al acogimiento familiar son vulneraciones graves que están asociadas principalmente a negligencia grave, como decía Fernanda, familias de origen que no han sido capaces de satisfacer necesidades básicas, alimentación, salud, educación también, pero también que están asociadas principalmente, o por lo menos la experiencia que yo tengo, están asociadas a situaciones de maltrato y de maltrato grave. ¿Ya? Hay otros programas de la línea de protección que abordan otras temáticas, otros niveles de vulneración, pero cuando hablamos de acogimiento son niños que necesitan ser separados de su familia de origen. Y eso es una vulneración grave. Ahora, hoy en día el servicio, bueno, a lo largo de la historia siempre ha presentado una gama de proyectos, de programas, ¿cierto? Que se especializan, como dice acá Cristian, respecto de aquella situación a que el niño ha sido expuesto, ya sea un PRM en donde se pretende, ¿cierto?, reparar, reelaborar alguna situación, o otros programas con un poquito de menos complejidad, por así decirlo, reconociendo a los PPF, ¿cierto?, que son mayormente con quienes nosotros trabajamos en el proceso de intervención. Y una consulta, porque cuando hablamos de derechos del niño, tú, Fernando, lo adelantabas, ¿cierto? Hablaba de que hay una convención que rige las relaciones entre los adultos y los niños y también las relaciones fetales. Vamos a ir para allá un poquito después, pero he tenido 30 años. O sea, han pasado un par de generaciones ya de niños que crecen en un ambiente donde existen derechos. ¿Por qué creen ustedes que, y a la luz de los casos que le ha tocado conocer y atender, por qué sigue no habiendo vulneraciones de derechos hasta el altura, aunque no siglo XXI? Ahora, igual hay que reconocer que ha habido una evolución favorable, o sea, a diario yo creo que todos los que participamos, desde las políticas públicas hasta los que logramos intervenir, siempre están incorporando, mejorando, ¿cierto? Nuevas prácticas, nuevos procesos. Quizás falta un poco más reeducar a la población, ¿cierto? Eh, pero es algo que yo creo que ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora se está dando mayor énfasis
desde la infancia a los niños respecto como desde sus derechos, desde sus deberes, incorporando a otros dispositivos también, de manera de hacer un trabajo mancomunado. O sea, es complejo pensar que podamos erradicar, pero no es algo imposible. Yo creo que es un trabajo que mientras todos aportemos algo a futuro, pueden disminuir a lo mejor las cifras o el tipo quizás de vulneración, porque ya va a haber, o ya hay hoy en día, mayor acceso de lo que se constituye una vulneración de derechos graves. Mira, yo creo que se mantiene todavía, a pesar de, como tú decías, años de la firma de la convención. Yo creo que lo que cuesta es sacar ese concepto adultocentrista, ¿ya? Porque en el discurso hablamos de que pasaron de ser objetos de derecho a ser sujetos de derecho, pero todavía hay pocos espacios. Yo no sé si a mí me pasa que veo muchas publicaciones del mismo servicio, de Mejor Niñez y varios otros, donde hacen reuniones de coordinación y encuentros y todo, y no veo niños ni adolescentes. Entonces yo creo que a veces le preguntamos poco. Nosotros que trabajamos directamente en la intervención individual, sí tenemos esa información de parte de los niños y adolescentes, pero yo creo que eso va a cambiar cuando realmente les entreguemos las herramientas y los espacios para ser sujetos de derecho. Sujetos de derecho que no solo, que nos pasa muchísimo, nosotros tenemos las familias de acogida, por lo menos hay muchas donde son abuelos, abuelitas, que tienen una concepción de los niños también algo anticuada, por decirlo de alguna manera, donde los espacios de comunicación y para que niños, niñas y adolescentes se puedan expresar en sus derechos siempre está con el apellido de, pero recuerde sus deberes, tiene muchos deberes, tiene que hacer cosas y nos olvidamos de la etapa evolutiva, ¿ya? Le exigimos mucho, creo yo, a veces a los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que ahí principalmente los cambios, como dice Fernando, se están dando como muchos cambios en nuestra sociedad y en Chile precisamente los cambios son bastante lentos. Y yo creo que esto puede ser mucho más rápido si le damos el espacio a los niños y adolescentes. ¿Qué opinan? Yo creo que también con La generacional también, pues, Cristiano, ¿no? Como de, sí, como fueron, las generaciones que en este minuto están cambiando también, están recibiendo otro tipo de ocasiones, ¿no? exacto. Yo creo que aquí hay un trabajo que, o sea, yo tuve la experiencia de trabajar en OPE. En un momento las oficinas de protección de derechos tenían el concepto de la promoción. Y eso era relevante, muy relevante. El poner al tanto de los niños cuáles son sus derechos, cuáles son los espacios que se tienen que entregar. Entonces, yo creo que ahí lo lento del proceso de cambio y que al día de hoy todavía existan vulneraciones de derechos que llevan a que niños tengan que salir de sus casas, tiene que ver también con que tenemos que nosotros la responsabilidad de entregar herramientas también a los niños y adolescentes, herramientas de autocuidado, que puedan reconocer, que puedan identificar cuáles son las cosas que pueden ir en contra de su desarrollo óptimo. Entonces, tenemos que esta situación de adultocentrismo, ¿cierto? Que pintar también dentro de la dinámica de la casa. O sea, muchas de las relaciones adulto-cuidador y niño o niña pasan por dónde te para el adulto, dónde este adulto deja que te pare el niño, ¿cierto? Ajá. Y ambos, en ese sentido, han hecho el énfasis en que, por lo menos para el modelo de familia de acogida, o desde el modelo, desde la respuesta que da el modelo, los niños tienen que ser separados de estas familias donde, desde esta dinámica autocentrista, de abuso de poder, de alguna manera, ¿cierto? Se instala una vulneración de derechos. ¿Qué pasaría con esos niños si no son separados de su entorno? O sea, yo creo que ahí, si no son separados del entorno, que nunca es ni la primera ni la segunda, siempre es la última opción que uno quisiera sugerir. Si los niños se mantienen en ese contexto de familias de origen donde hay una vulneración de derechos, se cronifica, ¿ya? Llegamos a situaciones de negligencia que empiezan como descuido, pero cuando el descuido se cronifica se transforma en negligencia. Yo creo que en ese sentido serían niños, niñas, adolescentes que no tendrían los espacios adecuados para un desarrollo óptimo, ¿ya? Se ven retrasos en su desarrollo emocional, su desarrollo cognitivo, hay insatisfacción de necesidades básicas, entonces
de no cambiar ese contexto familiar sería de alguna manera extremadamente, más allá de vulnerador, sería nefasto para el desarrollo óptimo de estos niños, niñas y adolescentes. Desde este punto. Ahora, dentro de ese contexto que ustedes estaban mencionando y lo que nos decía respecto del nivel de efecto que puede tener en un niño, en una niña, en un adolescente, no ser separado, ¿cierto? No solamente separado, porque la separación, tal como nos decían ustedes, tiene que ver con una forma de respuesta, tiene que hay otra, algo más, ¿cierto? Cristian hablaba de la pobreza un poquito atrás, Fernando nos mencionaba los terrorismos. Pero ¿cómo se articula todo esto? ¿Cuál es la respuesta estatal finalmente cuando hablamos de servicio mejor niñez? ¿De qué están hablando? ¿Y cómo se inserta el lugar donde nos encontramos? ¿Cuál es la corporación que tiene en este contexto de mejor niñez? ¿Qué nos pueden contar a ustedes? Bueno, cuando existe una situación así de vulneración, se apertura una medida de protección, que es cuando ya se judicializa el caso. ¿Ya? Hay casos en los que no es necesario judicializarse, que mayormente lo trabajan los programas PIE. ¿Ya? Ese es el servicio encargado de evaluar la derivación del niño, niña y adolescente de acuerdo al perfil, las características y la necesidad que tenga de intervención. Ya, entonces, una vez que ya se contextualiza, ¿cierto?, una audiencia, una celebración de una apertura, es el servicio quien deriva o informa aquel programa pertinente de ingresar al niño, niña, adolescente, su familia de origen o quien lo tenga a cargo. Existen diversos programas, como lo habíamos señalado anteriormente, y desde estas derivaciones es que nacen los organismos colaboradores o que prestan servicio a Mejor Niñez, que son conocidas como las OCA o las fundaciones. Ya desde ahí es que nace, por ejemplo, la Corporación Yequén y otros organismos existentes que brindan un servicio a los niños y adolescentes de acuerdo a las necesidades y al perfil de ese niño. Mira, yo creo que ahí sumar el hecho de que posterior a la división que hubo del antiguo CENAME, del Servicio Nacional de Menores, es donde el Ministerio de Salud Social y Familia toma y les designado a ellos lo que tiene que ver con la línea de protección de derechos. ¿Ya? Vi lo que quedó de remanente de aquello en CENAME es lo que tiene que ver con ley de responsabilidad penal adolescente. Pero yéndonos a lo que tiene que ver con Mejor Niñez, el Servicio Mejor Niñez tiene la obligación de asegurar la ejecución de programas, ¿ya? Especializados para las situaciones de vulneración de derechos. Y como ahí decía Fernanda, es ahí donde se marca directamente la Corporación Yequén como un organismo colaborador, ¿ya? Porque tenemos que también, yo creo que con lo que pasa con muchos servicios públicos y del Estado principalmente, es que se ha externalizado la prestación de servicios, ¿ya? Aquí existen algunos programas de administración directa de Mejor Niñez, pero hay muchos otros que no tienen administración directa. Y ahí es donde estas corporaciones lo que hacen es ayudar directamente al Estado a cumplir con la firma de la convención. Porque la firma de la convención exige a los estados que ratificaron la convención el hacerse cargo de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Entonces yo creo que tiene que ver con esa orgánica en donde se van incorporando, y evidentemente aquí Yequén directamente con lo que tiene que ver con familias de acogida es un organismo colaborador de esta misión enorme que tiene el Estado principalmente. Y en ese sentido, bueno, ustedes comentaban que, primero, por un lado tenemos a estos niños que necesitan ser atendidos siendo separados de la familia que estaba con su origen, ¿cierto? Han hablado en otro momento de que hay niños que pueden ser atendidos permaneciendo en la familia, ¿ya? Ahora, se tiene que darnos el hecho de que, en realidad, niños siendo cuidados por otros, por ejemplo, niños siendo cuidados por familiares, no lo inventó Sename, no lo inventó Mejor Niñez, porque siempre ha habido niños que crecen con los abuelos o con los sobrinos.
¿Por qué en este último tiempo se ha ido instalando precisamente como una respuesta proteccional el tema de las familias de acogida? Mira, yo creo que tiene que ver con el tipo de vulneración de derechos, ¿ya? Yo creo que muchos de nosotros, no sé, durante su infancia estuvo con el cuidado de sus abuelos o bisabuelos, ya, porque los padres salían a trabajar, lo que no es constitutivo de una vulneración de derechos, ya. Pero hoy día, por lo menos el ingreso a programas de familias de acogida es a través de medidas de protección, es a través de tribunal de familia. Y yo creo que ahí tiene que ver con el nivel de vulneración que se ha comenzado a trabajar. Nosotros en algún momento, así como pasa con muchos programas, hay una lista de espera y hay una distribución algo administrativa. Desde el tribunal se deriva a las direcciones regionales y las direcciones regionales de Mejor Niñez son quienes derivan a los programas, ¿ya? Pero yo creo que ahí eh, se vio también, yo creo que ha aparecido la necesidad de que estas familias de acogida tengan un apoyo, ¿ya? Porque hay una diferencia generacional muchas veces, hay una dificultad también para entender la etapa evolutiva de los niños, niñas, adolescentes, y además yo creo que aquí hay que poner el foco en un concepto que es súper importante, y que es que cuando los niños ingresan a familias de acogida se hace una evaluación, y se hace una evaluación no solo si la familia de acogida tiene las competencias o las habilidades para el acogimiento, es si tiene las competencias y las habilidades de acogimiento para ese niño en particular, no para cualquier niño, porque no es lo mismo hacerse cargo legalmente y responsablemente y efectivamente de un niño de 4 años que hacerse cargo y responsable de un niño de 14 o de 17. Las habilidades de los adultos es distinta, se esperan cosas distintas. Entonces yo creo que ahí es donde los programas de familia de acogida son un facilitador de esos procesos. Pero me queda una duda, porque usted lo ha mencionado igual, de que niños vulnerados a sus derechos, niños que tengan los accesos separados del entorno vulnerador, han existido desde, no sé, quizás desde que niño, pero por lo menos desde que yo tengo conciencia ya venía esto, ¿cierto? Y el modelo de familia de acogida es un modelo que ha aparecido en los últimos 10 años, o 13 años, 15 máximo, cuando como modelo. Ah, y pareciera que esta respuesta que había antes, que era la respuesta institucional del uso de los hogares de protección, ¿cierto? Los hogares de menores, como se conocían incluso antes, no daban esa respuesta a nivel de individualización que tú planteabas. No sé si nos puede contar un poquito de esto, de por qué ya la oferta ahora está pensada más en familias de acogida y no tanto hogares de menores o residencias, como se digan actualmente. Claro, es que a eso también, por ejemplo, responde lo que señaló Cristian en algún momento, que hoy en día los programas son mayormente especializados, ¿cierto? Porque en algún momento, ¿cierto? Las residencias, los hogares, los CREAT estuvieron en mucho cuestionamiento por su forma de trabajar, por el tipo de gente que intervenía con los niños, que lamentablemente, y sin desmerecer a nadie, no contaba como con las herramientas mínimas para dar respuesta a necesidades efectivas, a necesidades emocionales, a atención en crisis de los niños, ¿cierto? Y se espera, yo creo que el insertar a un niño, niña, adolescente en un contexto familiar va a favorecer, ¿cierto?, el proceso interactivo, va a brindar otro escenario, ¿cierto?, en donde los niños no van a ser identificados quizás como un número, sino que van a ser identificados por su nombre, por su necesidad. Se va a dar, ¿cierto?, favorecimiento al proceso interventivo a nivel individual, dando respuesta a todas aquellas necesidades propias del ciclo vital que en ese momento tenga el niño, ¿ya? A diferencia de lo que pudiese haber ocurrido, ¿cierto?, en un sistema residencial, en donde los perfiles, ¿cierto?, las necesidades eran totalmente distintas. Hay que reconocer que cada niño es un mundo distinto, no podemos pretender acoger, por ejemplo, o dar respuesta a todos por igual, cuando cada niño es distinto.
Por eso yo creo que se hace esta diferencia quizás de incorporar un escenario un poco más familiar, un poco más protector, sin desmerecer el sistema residencial que lamentablemente hoy en día aún se debe utilizar porque muchas veces no hay RENs, porque lamentablemente en ocasiones no hay familias externas tampoco, y favorablemente se están incorporando a lo mejor nuevas políticas, nuevos procesos, profesionales más especializados para que aquellos que están en un sistema residencial puedan tener la misma oportunidad o la misma facilidad de llevar un proceso, por ejemplo, reparatorio o un proceso interventivo. Creo que sonando aquello es que siempre es una apuesta. Yo creo que la oferta programática siempre es una apuesta. Hay una buena intención detrás, hay una revisión o una copia de modelos extranjeros. Aquí, no sé, pues, pensar en Jesús Palacio, pensar en cómo se hace esto en España, que generalmente hemos replicado, no sé si copiado directamente, pero por lo menos la intención de replicar muchos modelos desde el extranjero, y que es una apuesta. Ya, yo creo que es una muy buena apuesta considerando el centro a los niños, niñas, adolescentes. ¿Ya? Porque además, pensando solo en términos estadísticos, la mayoría de los niños están en acogimiento con familia extensa, es decir, con familiares, que hay una línea de parentesco. ¿Ya? Es menor el porcentaje de niños que están con una familia con la cual no tienen un vínculo sanguíneo. ¿Ya? Entonces yo creo que en ese sentido también es apostar a algo que el servicio dentro de los lineamientos técnicos tiene, que es que sea temporal y que además de eso se pueda hacer un trabajo con las familias de origen para que los niños puedan volver a ese contexto. Más allá de que tal vez los porcentajes de reunificación no son los que nosotros quisiéramos o lo que los niños necesitan, pero yo creo que en ese sentido, como tú bien decías, esto de que los niños se críen no necesariamente con su familia de origen está desde que hay niños, ¿ya? Pero yo creo que, como decía Fernanda, es una apuesta y una respuesta a una necesidad que existía y que no tenía la especialización necesaria. Y hoy día sí la tiene. Ahora, Y tomando eso, como las palabras, disculpe, del colega, se espera, claro, que esta medida sea transitoria, se espera que se pueda restituir el derecho a vivir en familia y el fuerte también es lograr habilitar a aquella familia de origen que a lo mejor en una situación compleja no logró dar respuesta, ya, pero tenemos que partir de la base de que tiene que haber disponibilidad en aquella familia de origen, porque nosotros como profesionales podemos apostar muchas cosas, ¿cierto? Tener toda la disponibilidad, adaptarnos a ello en pro del bienestar, pero mientras ellos no presenten disponibilidad, la verdad es que no hay muchas proyecciones a futuro y que en ocasiones eso pasa lamentablemente. sí, Una familia acogida, una preguntita. ¿Cómo llega una familia acogida en la parte emocional del niño? Eso es muy importante para su desarrollo, ¿no es cierto? Entendiendo como una persona ya, como una individualidad. O sea, es fundamental. Yo creo que va siempre el trabajo con las familias de acogida va más allá de la satisfacción de necesidades básicas. ¿Ya? Va con como te decía, con esta evaluación de idoneidad, es donde nosotros vemos si esta familia, este adulto o estos adultos, porque también ahí el concepto de familia es muy amplio. ¿Ya? Nosotros tenemos acogimientos donde el niño está bajo el cuidado de un hermano, está bajo el cuidado de algunos tíos, la pareja, a veces solos, pero como tú bien dices, nosotros también evaluamos la capacidad de este adulto de poder responder en términos afectivos, de acoger. Porque son familias de acogida, no es solamente el nombre, de acoger la emocionalidad, es entender que hay un proceso de adaptación, en donde tal vez las cosas al principio no van a resultar muy bien, que van a haber altos y bajos, en donde la responsabilidad sí es del adulto, ¿ya? De poder tener una amplitud en términos de poder acoger esa emocionalidad que puede ser, no sé, con un adolescente bastante lane emocionalmente, o con un niño que ha sido bastante dañado, el acompañamiento a otros dispositivos para atención,
Yo creo que ahí el afecto, el cariño y el estar disponible, a veces simplemente con el estar, ¿ya? Tal vez este adulto, esta familia acogida no va a tener las respuestas, pero el niño va a sentir que hay alguien a quien le importa, hay alguien que va a estar disponible, y yo creo que el acogimiento tiene que ver con eso. Yo quería agregar que es como que siempre lo que destaco, que no existe una obligación acá legal de aquellas familias de acogida que están vigentes, que están pasando procesos, sino más bien están a través del amor, de la voluntad, de la disponibilidad, de reparar un proceso que siento que hoy en día en la sociedad que estamos es algo muy valorable. Ahora, y en ese sentido, una invitación a las familias, ¿cierto? A ser parte de este proceso. Proceso del cual usted ya ha hecho un buen resumen, ¿cierto? En términos de lo que pasa con el niño, lo que pasa incluso con la familia de origen, que pueda estar participando. O sea, aquí no queda la mamá o el papá afuera, sino que son parte del proceso, como ustedes contaban. Am, pero también han pasado a mencionar respecto de la línea de parentesco, que es como al parecer un tipo de familia de acogida, pero también han mencionado, y quizás la invitación, a partir de lo que decía también Fernando, de que hay una invitación a proteger, a vincularse, a conectarse con un niño por un determinado tiempo, es también hecha a otro tipo de familia, que no tengan parentesco. Entonces, no sé si nos pueden contar un poquito acerca de esas similitudes y diferencias que hay entre ser familia de acogida que es pariente y aquella familia en donde no está este pariente. Mira, yo creo que ahí lo central es, a ver, yo creo que hay muchas familias, adultos, que tienen la disposición, tienen el interés y también están al tanto de que hay un número importante de niños, niñas, adolescentes que necesitan apoyo, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que las familias de acogida externas, que llamamos nosotros, o que las llama el sistema, también pasan por un proceso de evaluación y de capacitación. Como te digo aquí, eh, se busca a las familias de acogida que sean adecuadas para cada niño, niña, adolescente. No es al revés, sino que se busca, no sé, tenemos un niño de, no sé, 8 años con determinadas características, ¿qué familia de acogida lo puede tal vez acoger de mejor manera? Entonces, como tú bien dices, esa invitación es a las personas que son capaces de visualizar que hay una infancia o que hay niñas, niñas, adolescentes que necesitan ayuda, que este apoyo es también temporal, ¿ya? Que está establecido así desde tribunales y desde los mismos lineamientos técnicos de nosotros, y que esas familias también s- logran ser apoyo fundamental para este niño y adolescente y no están solos. Hay que diferenciar, yo creo que hay que ser súper claros en diferenciar que las familias de acogida son diferentes y el proceso de evaluación y de trabajo es diferente a una familia que va a adoptar, ¿ya? Hay una unidad de adopción directamente en el servicio, aquí es para acoger y cobijar, como lo llamamos, pero acoger y cobijar por un tiempo determinado, entendiendo que hay una familia de origen que necesita también apoyo, que necesita atención para poder restituir sus habilidades y competencias, ¿ya? Entonces yo creo que ahí es fundamental hacer también esas diferencias, esa diferenciación. Aquí los niños con posibilidad de acogimiento son desde 0 a 17 años, 11 meses y 29 días. ¿Ya? Hay mayoritariamente adolescentes, ¿ya? Entonces sí es importante mantener esta eh, forma de poder también hacer visible que eh, las familias de acogida son una alternativa eh, extremadamente adecuada, ¿ya? Y que permite un mejor desarrollo de los niños y adolescentes que han sido vulnerados. Aquí no es cualquier niño, ¿ya? Está entendiendo que es un niño que necesita apoyo y que ha sido vulnerado en sus derechos. Y ahí nosotros nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que hay hartas familias interesadas, ¿ya? Pero pasan por un proceso también, como digo, de evaluación, de capacitación. No sé, los que somos mamás o papás, no siempre lo hacemos bien, nos equivocamos igual.
a veces nos resulta una cosa con uno de nuestros hijos, con el otro no. Yo siempre digo y pongo el ejemplo, a veces mis hijos me quieren muchísimo y me dicen, papito, que te vaya bien, ojalá vuelvas pronto, y bueno, y otros días, no sé si quieren que vuelva o algo por el estilo, porque se enojan. ¿Ya? Y uno tiene, digo, la parte más fome es establecer normas y límites. Yo creo que ahí es un trabajo súper importante con las familias de acogida, es cómo establecer normas y límites. Y es la parte fome de ser mamá o ser papá. Sobre todo la adolescencia. Expresar a nuestros hijos es maravilloso y cómo van logrando cosas, pero cuando tenemos que decirles que no, o que se tienen que gustar más temprano, ahí es donde está la parte que no es agradable, ¿ya? Pero sí, yo digo, hay una invitación, porque también creo que todos tenemos habilidades y capacidades distintas, y a veces los procesos de evaluación hacen que uno también sea consciente de las habilidades y capacidades que tiene. Y que esa es una ayuda que uno puede entregar. Yo creo que eso es como la invitación Y según tu experiencia, de su experiencia de los tres, ¿en qué minuto tú sientes que el proceso de acogimiento ya está finalizado? De que hay una buena conclusión. ¿Cuánto dura eso? Que la familia se quiere inscribir para ser de familia acogida. Yo creo que durante el proceso de evaluación, porque también hay expectativas individuales. A veces es una sola persona, a veces es una pareja. Cuando uno explicita las expectativas, yo creo que hay a veces muchas cosas que uno da por sentado, que yo he visto, no he participado tan activamente en procesos de evaluación, pero a veces uno nos pasa en lo cotidiano. A veces uno cree que el otro no me entendió lo que dije y lo que quise decir, pero cuando uno va explicitando sus expectativas, sus intereses, yo creo que ahí es donde va quedando claro el proceso de evaluación. Luego tiene un proceso de capacitación. No sé, que la gente que pasa al proceso de capacitación ya son personas que claramente tienen decidido en acoger, porque además nosotros tenemos que ser responsables con la temporalidad, de qué se trata el proceso, tal vez poder decir que hay altos y bajos, que hay momentos que son complejos. No todo es lineal, no todo es con todas las familias igual. Depende mucho del día adolescente. En este caso, por supuesto, la niña, el niño, el adolescente, al tener una nueva familia, en general es con un respeto, ¿no? Con respeto y agradecimiento, o también se producen alguna otra cosa. Yo creo que ocurre menos porque además también los niños o sea, no es de un día para otro. Es un proceso que es paulatino, y es también respetando la temporalidad de los niños, los tiempos de la familia igual. Hay un monitoreo al principio permanente, exhaustivo, diario. En la primera semana, después comienza a ser un poco menos, pero sigue un acompañamiento permanente. Sí, la idea es reducir. Bueno, nunca se puede reducir a cero los riesgos, pero siempre siempre con apoyo, la disposición de los profesionales. Yo siempre he visto que es prácticamente 24/7, a pesar de que las líneas programáticas dan cuenta de un programa ambulatorio, pero nosotros estamos 24/7 con la familia. Y eso es súper profesional. Escuché eso. Oye, Y eso porque la gente que trabaja tiene ese compromiso. lo estamos pidiendo este primer podcast, así que les quiero agradecer mucho a Fernanda, a Cristian, a Carlos, que va a ser parte permanente, para poder educar a la gente y informarle qué es lo que hace la Corporación Yequén con su programa de familia acogida a lo largo de Chile. Porque ¿cuántos programas son ya, Carlos? La corporación tiene 11 programas. 11 programas. En lo que es familia acogida, estamos desde Rancagua hasta Temuco, pasando por Chillán, Los Ángeles y Cañete. Ideal, para que toda la gente que sepa lo que se hace en las familias de acogida en los programas de Yequén se acerquen también. Ahora en este caso tenemos a Cristian, que es de Temuco, y Fernanda de Rancagua. Así que les quiero agradecer y nos vemos hasta el próximo capítulo. Hoy día respondimos la interesante pregunta de por qué se necesitan familias de acogida. Y lo dejamos por un par de novedades de Yequén. Y hasta el próximo capítulo. Novedades Yequén.
El próximo viernes 28 de abril, nuestro FAE Ayun Rancagua realizará una actividad de puertas abiertas para la comunidad, con el fin de que conozcan las dependencias ubicadas en calle Cáceres 250, sus profesionales y el funcionamiento del programa, como nos explica su directora Denise Moreno Hernández. Que es una instancia donde cualquier persona que quiera acudir a nuestro programa puede visitarnos, conocer nuestras dependencias, saber de qué se trata el programa de familias de acogida. Esta actividad la vamos a realizar el viernes 28 de abril entre las 9:30 a 5 de la tarde en Cáceres 250. Así que quien quiera acudir a nuestro programa es cordialmente invitado para que así pueda conocer a las profesionales, nuestras dependencias y interiorizarse acerca de familias de acogida. El 22 de abril se realizará la primera corrida familiar llamada Derecho a Vivir en Familia, la que es organizada por Mejor Niñez Araucanía y en el que nuestros equipos FAE Ayun de Temuco y FAE Yequén Cautín participarán con un stand. Más detalles de la actividad con Fabiola Vázquez, psicóloga del FAE Ayun Temuco. Desde las 10 a.m. en la entrada del Parque Isla Cautín en Temuco. Será una mañana espectacular para pasar en familia. Vamos a tener muchas actividades divertidas para todos. Habrá zumba, juego para los más pequeños, stand de frutas e hidratación. De todo para mantener una mañana saludable y muy entretenida. No se olviden de pasar por la entrega de kits, que son hasta agotar stock, así que hay que estar pendientes para no quedarse sin el suyo. Y para inscribirse pueden hacerlo en la cuenta de Instagram de Mejor Niñez Araucanía, quienes son los organizadores del evento. Además, podrán recibir información sobre cómo difundir la cultura del acogimiento y cómo convertirse en una familia acogida. Así que no lo piensen dos veces y vengan con toda la familia a disfrutar de esta aventura. Los esperamos con los brazos abiertos. Este fue un podcast de Corporación Yequén. Acoger y cobijar.